Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos a esta edición de Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Son las 7 de la tarde, bien puntuales. Estamos arrancando nuestro capítulo de día martes, este día martes 28, cerrando el mes de septiembre. Gracias por acompañarnos aquí en la 100.5 en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta, 96.7 de Valparaíso, de Viña del Mar, de Temuco también, y en pauta.cl, por supuesto. Nos pueden ver a través de nuestro streaming para conectarse a la conversación de cada jornada, el espacio de análisis, de debate, de discusión también, con los puntos de vista de nuestros panelistas, que ya están conectados además para comenzar la conversación del día de hoy. Le damos la bienvenida ya a Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Sebastián. Gusto. Gracias por acompañarnos. Sí. También está con nosotros Carlos Williamson, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica, rector y profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña, aunque no está, no la podemos ver en el streaming, pero está con nosotros y nos acompaña telefónicamente María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda, miembro activo además de Comunidad Mujer. ¿Qué tal, María Olivia? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Junto a María Olivia, Carlos, a Mauricio, iniciamos la conversación del día de hoy. Vamos a estar en unos minutos viendo también los temas que han traído para armar la pauta de esta reunión del día, de este día martes. Pero vamos a comenzar en el primer bloque analizando otros detalles sobre el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional. Y vaya que ha dado que hablar y que discutir la Convención en las últimas jornadas. Están en un momento de discusión del reglamento. Finalmente están cerrando ya esta etapa que ha sido larga, algo tediosa quizás, pero necesaria para poder abordar los temas de fondo del contenido de la Carta Magna. Y en particular queremos abordar dos temas que tienen que ver con lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Por un lado, el planteamiento que hizo Jaime Baza, el vicepresidente de la Convención, que el fin de semana en Tolerancia Cero declaraba que si la nueva Constitución llegara a establecer un régimen transitorio, que por ejemplo diga que un año después de entrada en vigencia de la constituyente, de la nueva Constitución, tiene que haber elecciones anticipadas, bueno, eso se tendrá que hacer, decía Jaime Baza. Y eso abrió un debate bien importante que trae consecuencias relevantes a nivel político también sobre lo que viene para el trabajo de la Convención en esta área en particular. Y para el día de hoy se esperaba además cerrar el debate, todavía no lo han hecho, por eso digo, porque están sesionando aún, respecto a los 2/3. Otro tema también bien importante que ha separado aguas al interior de la Convención sobre los 2/3 como un umbral para aprobar el contenido de la Convención cuando ya empiecen a trabajar esas materias. Son los temas que vamos a estar analizando en esta primera parte de la Convención Constitucional y en esta edición de Reunión de Pauta. Mauricio, las señales que está dando en ese sentido la Convención en estos dos temas que son bien específicos, ¿qué te parecen? Bueno, me parece que la Convención va derechamente a violar la Constitución. Uh-huh. De hecho, ya lo declaró cuando se aprobó la idea de que la Convención era un poder originario. Es decir, donde no se ha recibido un mandato, no es la Constitución, no es el Parlamento actual, sino que la propia Convención tiene una autonomía porque es el poder originario. Esa definición pasó, fue aprobada por una gran mayoría, pero implica de hecho una declaración de no seguir reglas impuestas. Esa es la intención, por lo menos está muy manifiesta. Ahora, yo creo que en cuanto a esta declaración de Baza sobre la necesidad de elecciones o dentro de un año, sí, en fin, todo lo que él dijo, yo creo que es bastante inevitable eso. Independientemente de cómo salga la nueva Constitución, van a haber cambios bastante importantes en el régimen político chileno. Por lo tanto, se va a poder fundamentar, y en ese sentido van a seguir la letra de la Constitución actual, de que aquí hay que renovar las instituciones políticas porque hay un cambio, digamos, de importancia. Y eso es lo que está considerado en la ley. Por lo tanto, esa parte a mí la considero bastante natural. Ahora, el problema es que como se va a hacer una vez que conozcamos al nuevo presidente, esto va a ser hecho a medida, lógicamente. O
sea, si está Sichel o si está Boris, va a ser muy distinta la forma en que se enfoque esto. Probablemente a Boris se le dará un tiempo mayor o a Sichel se lo va a poner inmediatamente bajo esta guillotina. Sí. Eso te iba a preguntar, Mauricio, si es que eso debería quedar zanjado como lo planteaba el mismo Massa también antes de la elección presidencial. No, eso es imposible, si este es un tema de fondo. O sea, primero hay que discutir si hay un cambio de fondo real importante en las instituciones políticas, porque solamente de esa manera tú puedes justificar, todavía respetando la Constitución, de que puedas llamar a elecciones. Ahora, el lío que se viene también es el lío de los 2/3, ¿no? Porque vamos a ver cómo sale la votación, no lo sabemos. Hay dos posibilidades: que se respeten los 2/3, con lo cual el Partido Comunista más sus aliados ultraizquierdistas van a tener veto en el proceso constitucional. Esto fue pensado en realidad para que la derecha tuviera un veto, pero la verdad es que el veto va a estar en la izquierda y la ultraizquierda. Por lo tanto, ellos van a poder frenar cualquier iniciativa que no les guste. Va a ser muy interesante ver ese proceso. Sí. Avancemos con otro de los panelistas y vamos poniendo algunos de los temas. ¿Te parece, Mauricio? Carlos. Pero yo creo que las declaraciones del vicepresidente Massa, que entre paréntesis, aparentemente como que ha desaparecido la presidenta, como que Massa tomó el control y se ha transformado en una especie como de monarca. Más que Elisa Loncón, dice esto. Claro, exactamente. La presidenta, digamos, ya no aparece, digamos. Es él el que está tomando un poco el pandero en materia, digamos, de declaraciones. Yo creo que el comentario que hizo en Tolerancia Cero me parece imprudente y me parece además una torpeza. ¿Por qué? Porque él dijo hubo dos frases. La primera frase, a la pregunta, digamos, de si podían ser 2 años, digamos, dijo, bueno, en realidad depende de lo que diga la Constitución. Hasta ahí estaba bien. Pero agrega, digamos, donde él dice, pero parece razonable, ¿no es cierto?, que haya un cambio. Es razonable pensar que las reglas de juego van a cambiar. Y por lo tanto, digamos, vamos a tener una nueva institucionalidad y esa segunda parte parece que es imprudente. ¿Por qué imprudente? Porque tienen que darse 3 condiciones. Primero, que se discuta, ¿no es cierto?, en la convención, que se apruebe por los 2/3, porque hasta ahora todos dicen si ahora el articulado se va a aprobar por los 2/3, a propósito de la simple mayoría para aprobar el reglamento. Sí. Primero, condición de 2/3. Segunda condición, ¿no es cierto?, que tiene que darse, es que tiene que haber un plebiscito. Hay un plebiscito de salida, digamos, que tiene que aprobarse. Y luego tiene que respetarse el artículo, ¿no es cierto?, 188 de la Constitución, que dice que tiene que haber un cambio fundamental para que efectivamente las autoridades que están elegidas ya tengan que ser reelectas, qué sé yo. Entonces, Carlos, 3 condiciones. ¿Y qué se entendería, por ejemplo, para quedarnos con este punto, por un cambio sustantivo? Por ejemplo, un cambio de régimen presidencial a uno parlamentario, eliminar una cámara, algo así. Claro, exactamente. O sea, tiene que haber un cambio sustantivo, ¿no es cierto?, que puede ser pasar a un sistema bicameral, unicameral, o un cambio, ¿no es cierto?, de presidencialismo, ¿no es cierto?, semipresidencialismo, parlamentarista. Son cambios radicales. Perfecto. Pero todo ello tiene que quedar, ¿no es cierto?, refrendado como digo, por etapas. Entonces, cuando el vicepresidente de la Convención dice una cosa así, que le parece razonable, ¿no es cierto? Y yo creo que tiene razón, como Mauricio tiene razón en el sentido de que aquí hay una estrategia. Es evidente, ¿no es cierto?, que la estrategia se va a dar en términos de quién va a ser el que va a ganar, ¿no es cierto?, en noviembre y en diciembre, que eso va a ser. Por lo tanto, se va a saber exactamente bien quién va a gobernar. Por lo tanto, yo creo que el ambiente que se crea es un ambiente, primero, de mucha incertidumbre. Pensemos que se elige un nuevo presidente y que al año, ¿no es cierto?, o a los 2 años, hay un nuevo régimen, nuevo presidente, y la discusión al final si puede postular o no puede postular, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces el país está en una situación muy compleja. Entonces el vicepresidente de la Convención, yo creo que actuó de forma, bueno, ahí se dijo soberbia. Yo creo que está actuando un poquito como monarca, que tiene el poder de decisión, y me parece muy... María Olivia, ¿estás por ahí? Yo estoy aquí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Ya, yo estando en el fondo de acuerdo con Mauricio y Carlos, la verdad es que creo que esta es una discusión que igual hay que tenerla. No es el momento para tenerla porque no vamos a alcanzar. Y si esto hubiera empezado antes, en el tiempo, nosotros habríamos tenido esta discusión antes de las elecciones presidenciales con todo el mundo político. Esta discusión venía hace mucho tiempo, de si efectivamente era una condición el que se discutiera esto como primera medida para saber cuánto duraba el gobierno que viene. Ahora, no es el momento, no son los plazos, esto no es algo que uno pueda discutir a la rápida,
requiere una reflexión profunda y que es más sistémica que solo el periodo presidencial, como dicen los colegas aquí radiales. Así que no sé, yo creo que Jaime lo hizo bien, puso un tema que está en el mundo político, se discute en los pasillos, lo sacó a la luz, lo puso y está generando una discusión que para muchos de nosotros implica una discusión que es necesaria, pero que no va a alcanzar a zanjarse antes de las elecciones presidenciales. María Olivia, perdóname, pero lo que pasa es que, a ver, Carlos. Es que las palabras son demasiado importantes. El vicepresidente de la convención, ¿cierto? Es una persona que tiene que estar por encima, ¿no es cierto?, de esta discusión. No puede decir que es razonable pensar que las reglas del juego van a cambiar, por favor. ¿Cómo puede hacer una declaración así? Me parece una influencia. Pero no es una cosa desatada lo que dice tampoco. Él es electo constituyente como una persona más, es electo y es un gran vicepresidente de la comisión, un gran vicepresidente, una persona muy ponderada. Yo creo que las entrevistas que ha dado, fíjate que yo, al contrario tuyo, a mí no me alarma, a mí no me generan todas estas alarmas, no me suenan. A mí, yo sigo muy esperanzada, creo que hay mucha gente que tiene agenda detrás de eso y así son las cosas políticas, se mueven porque uno va poniendo los temas y se discuten y quizás lo que no estamos acostumbrados a discutirlo, ¿sí? María Olivia, y respecto a la duración del gobierno, y esto es una opinión bien personal, pero ¿tú crees que es necesario evaluar esa duración? ¿Y por qué sería necesario eventualmente hacer un gobierno de transición, por ejemplo? Primero porque, a ver, yo creo que no vamos a alcanzar para este periodo, entonces lo que estamos discutiendo es una hipótesis total, porque no hay que hacerlo apurado. Esta es una discusión que requiere mucha más profundidad que en un mes. De aquí a las elecciones, el candidato que llega tiene que saber la gente por cuánto tiempo lo va a votar. Y eso no lo vamos a saber porque no se va a evacuar la Constitución antes. Y uno no puede decir, no va a estar de acuerdo en 2 artículos o 3 artículos. Entonces esto es inviable, ¿ok? Pero si hubiera habido el tiempo, pongamos en el mundo hipotético, de que lleváramos un año y la Constitución se está evacuando, yo creo que sí, el periodo de transición puede ser un periodo de un gobierno más corto, con posibilidad de reelección, con algún otro mecanismo, porque requiere el cambio y el ajuste de instituciones que son fundamentales para el panorama político que se va a zanjar. Podría ser que quedara todo igual, que es otra discusión. Pero uno podría decir, claro, podría quedar igual como estamos ahora, pero yo creo que hay harto consenso de que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Mauricio. No, yo creo que va a venir un cambio que va a poder ser definido como fundamental y legitimar entonces una disposición que diga que hay que tener elecciones anticipadas de parlamento y de presidente, etc. Yo creo, a mí sobre eso me caben pocas dudas. O sea, me extrañaría mucho que termináramos con una constitución, especialmente con la convención constituyente que tenemos, que pudiera decirse, no, esto es pura continuidad o aquí no pasa nada importante. Va a pasar, y va a pasar además con una finalidad política muy clara, que es la de renovar el poder de las personas que están ejerciendo el poder, especialmente si llegara a haber un presidente que no es del gusto de la convención. Eso sin duda que va a ser, también va a depender de la mayoría parlamentaria que se elija, porque va a tener también algo que decir, pero creo que finalmente es muy difícil evitar que se entre en un proceso de cambio rápido de autoridades, además porque van a estar bastante poco legitimadas, a pesar de haber sido electas hace no mucho tiempo, pero creo que el hecho de que se apruebe una nueva constitución ya va a ser un hecho que va a exigir, de hecho, que comience a aplicarse lo antes posible. Sí, yo discrepo de mis colegas, yo creo que lo que necesita Chile, independientemente de quién sea el presidente, sea Boric, sea Sichel, sea Kast, no es lo mismo. Necesita estabilidad. ¿Ya? Hemos tenido este año, ¿no es cierto?, una tensión tremenda. Estamos frente a una situación económica complejísima. Por favor, el próximo año va a ser un año complejo. Un presupuesto fiscal, digamos, que va a caer en un 20-30%. Digamos, vamos a volver, digamos, al presupuesto del año 2019. ¿Y por qué el presupuesto creció? Porque, digamos, el fondo se repartió plata para que la gente, digamos, tuviese, en algunos casos por necesidades y en otros casos simplemente para acumular plata, digamos, que es lo que está pasando en este momento en el país. Entonces, necesita estabilidad. Yo creo que sería muy valioso que se le diera la oportunidad, son 4 años además, 4 años, ¿no es cierto?, que se le diera la oportunidad al nuevo presidente que pudiese terminar su mandato con los nuevos parlamentarios. Tener una elección a 2 años de haber tenido ya una elección, con toda la tensión que estamos viviendo políticamente, yo creo que es un tremendo error.
Como digo, independientemente de quién sea el presidente, yo creo que necesita estabilidad política, social, económica, porque de otro modo este país va a terminar cayéndose a pedazos. Pero Carlos, yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Está bien, pero esta no es la discusión. No es la discusión si el contexto económico, porque estamos discutiendo una cosa que Sebastián, que es hipotética. No vamos a alcanzar a hacer un cambio en la Constitución como para que el presidente electo haya sido electo bajo nuevas condiciones y reglas del juego. No vamos a alcanzar. Y la Constitución no se lee en un articulado del artículo 1, el 8 y el 12. Se lee entera. Y por lo tanto, lo que está diciendo Carlos también es un factor de contexto, pero no es un factor en el cual nosotros vayamos a tener hoy día una Constitución que diga, mire, sí, por los próximos 2 años y ahí llaman elecciones. Porque no vamos a alcanzar. Sí. Entonces yo, estando medianamente de acuerdo con Carlos, medianamente, porque creo que hay un montón de juicios en lo que él dijo con respecto al IFE, con respecto a la acumulación de plata, la incertidumbre, etcétera, etcétera, estamos de acuerdo. Pero la discusión es una discusión política hoy día. Es no de contexto económico, es una discusión política de fondo sobre las condiciones y las reglas del juego para el próximo presidente. Mauricio, déjame hacer una nota. Yo estoy de acuerdo con Carlos en que Chile necesita estabilidad, todo lo que Carlos dijo. Pero eso es lo que no vamos a tener, Carlos. Pero mira lo que es esta convención, mira el espíritu general que hay. Vamos derecho hacia un cambio bastante importante y ese cambio, María Olivia, va a generar, porque está de acuerdo a la misma Constitución actual, la necesidad de cambiar las autoridades. Está establecido así. O sea, no es este el presidente que se va a elegir ahora, sino que después de aprobada la Constitución se establece la cláusula ahí mismo del cambio de las autoridades. Claro, pero esta autoridad, Carlos. Estamos en este momento, digamos, haciendo ciencia ficción, porque no sabemos exactamente qué va a pasar, quién va a salir. Pero no planteó el vicepresidente ese escenario, ¿eh? Sí, por eso digamos, la preocupación mía, ¿no es cierto?, es la falta de estabilidad política. Este es un tema político, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la estabilidad política influye en una serie de otras variables que son importantes, de luego en el tema económico. Entonces mi preocupación, digamos, es que llegado un nuevo presidente, con las reglas actuales, ¿no es cierto?, con la Constitución actual, tener un periodo de transición, por favor, para prepararnos para una nueva Constitución que además del cambio que puede producirse en el régimen de gobierno, va a haber una serie de cambios que van a ser sustantivos y fundamentales. Por lo tanto, es un terremoto por todos lados. Eso es lo que claro, pero hoy día no existe esa condición, pues, Carlos. No existe la condición de que un presidente electo en Chile haga un periodo de transición de 2 años. Esa condición hoy día constitucionalmente no existe. Y no van a alcanzar. Y es difícil que esté antes de tiempo, claro. Es que además recordemos que el calendario original se vio afectado, ¿no?, por la pandemia. Debíamos tener la elección de los constituyentes mucho antes y eso hubiera permitido el tiempo probablemente suficiente antes de la presidencial, pero como todo se postergó, bueno, estamos hablando de un escenario bien distinto. Sí, María Olivia. No, que quiero decir una cosa, que Carlos es economista, yo soy economista, y si uno dijera, mira, en realidad, si fuera posible, ¿no?, extrapolar y decir hagamos un grupo control. La verdad es que la incertidumbre que vivía Chile en el estallido hace 2 años atrás, que se van a cumplir ahora el 18 de octubre, probablemente de no haber mediado la posibilidad de elegir a los constituyentes y hacer el proceso que estamos haciendo, mi hipótesis es que podría ser peor que lo que se vislumbra en este escenario. Entonces, yo creo que uno tiene que mirar, yo creo, es una hipótesis. Por eso te digo, pero con grupo control o con y sin proyecto, como uno podría decir, ¿no? Es una hipótesis. Yo creo que habría sido más desestabilizador de la conversación y las palabras que usa para decir, mira, lo que viene para adelante es incertidumbre. Sí, viene incertidumbre. Vienen años de incertidumbre, pero que probablemente, y mi manera de pensar y de reflexionar es que probablemente nos van a convertir en un mejor país para el largo plazo, de lo que hubiera sido si no hubiéramos vivido este periodo de incertidumbre. Carlos. Tuvo ensayo. Pero podemos volver, Sebastián, al tema de los 2 tercios. Yo creo que el tema de los 2 tercios es interesante lo que sucedió. ¿Qué cosa, Carlos? No, yo digo, ¿no es cierto?, este cambio de regla del juego, sabía que el reglamento tenía que aprobarse por 2 tercios, ¿ya? Y simplemente se dijo, no, lo vamos a aprobar por simple mayoría. Pero siempre con el agregado, digamos, que no se preocupen, porque los 2 tercios van a estar exactamente siempre en todo lo que es la aprobación de la Constitución, del articulado. Pero no hay peor pecado en política, digamos, que la ingenuidad.
yo creo que lo que sucedió ahora sienta un precedente de lo que va a pasar más adelante. Aquí lo que va a pasar más adelante es cuando se vea que no existen los 2/3 para algún artículo que es importante, se buscará la manera, ¿no es cierto?, de alterar lo que es la norma constitucional y aprobar por simple mayoría. Y cuando no se dé esa circunstancia, está todavía la posibilidad de un plebiscito dirimente, porque está también esa posibilidad de preguntar, ¿no es cierto?, como se dice, al pueblo para saber cómo actuar bajo ciertas circunstancias frente a ciertos... Los cambios de ese quórum requieren de todas maneras pasar por el Congreso. O sea, supuestamente sí, pero nada de eso está asegurado. Y como nadie se atreve a ir a la Corte Suprema, estamos en una situación donde, honestamente, yo no veo bien cómo se sale de este enredo, es un embrollo, ¿no es cierto? Y eso que todavía no hemos entrado a lo fundamental, estamos discutiendo las reglas. Lo fundamental va a ser la discusión ahora, el articulado, que como digo, probablemente de repente en algunos casos va a ser 2/3, en otros casos va a ser simple mayoría, o simplemente vamos a preguntar por los plebiscitos lo que piensa la gente. Entonces, Mauricio, ¿y tú no has visto cierta distancia que ha ido tomando de repente el Frente Amplio en ciertos temas con los representantes del Partido Comunista en la convención? Ha habido, pareciera, más cercanía en varios temas y muchos bien relevantes con el colectivo socialista, por ejemplo, representantes del Partido Socialista. No, claro, o sea, que aquí hay dos líneas muy, muy diferentes dentro de la izquierda. Hay una línea rupturista insurreccional del Partido Comunista y la ultraizquierda, y después está el Frente Amplio que trata de ponerse en una posición más intermedia. Y la tensión es muy evidente, en cada votación están votando distinto prácticamente. Ahora, pensando a futuro, con la regla de los 2/3, que yo creo que va a terminar respetándose, lo que pasa ahí es que el Partido Comunista y sus aliados van a tener la clave, porque van a poder bloquear cualquier iniciativa que no les parezca bien. Por lo tanto, van a forzar acuerdos con esta izquierda más moderada para llegar a alguna norma que pueda ser aprobada por los 2/3. Todo esto fue pensado en forma distinta, fue pensado para darle a la centro-derecha un poder de veto, cosa que forzara unos ciertos acuerdos. Eso no existe. El único poder de veto real es el del Partido Comunista y la izquierda ultra. Esto es totalmente distinto a lo que uno se pensó. Olivia, lo último antes de ir a la pausa. Sí, estoy de acuerdo con Mauricio y tengo un tema que además me parece, primero el Frente Amplio se está preparando para gobernar. O sea, allá adentro tú lo ves cómo se está armando en temas políticos y en temas de consenso, llegar a acuerdos y buscar acuerdos. Segundo, mira, es tan difícil, pero déjame poner un ejemplo. Los partidos o los socios de los partidos siempre van a tener diferencias, Mauricio. Yo estoy de acuerdo que el Partido Comunista y la izquierda más insurreccional es más rotunda en sus desacuerdos, pero mira el gobierno con los retiros del cuarto retiro. Mira los partidos de gobierno cómo están. Entonces, no nos pongamos acá a ser los predicadores de que todos los partidos, todos los socios siempre tienen que tener acuerdo. La gracia de una sociedad es dirimir las diferencias, discutirlas y dirimirlas. Y una buena sociedad hace eso, y eso con eso quiero terminar. Claro, Bien. María Olivia, pero es que tú eres demócrata. Los comunistas no son demócratas, la ultraizquierda no son demócratas. Tú estás hablando de un mundo que yo entiendo y comparto perfectamente, pero estas personas no la comparten para nada. Pero hay partidos de derecha que tampoco lo son, pues, Mauricio. Entonces el Partido Comunista tiene su espejo en otro lado, que son personas que, por ejemplo, hoy día hicieron una acusación a la presidenta de la convención. Entonces, ¿por qué? ¿En qué estamos? Es lo mismo para el otro lado. Sí, pero hoy día la correlación de fuerza es muy distinta. La correlación de fuerza hoy día está muy importantemente en el Partido Comunista y los sectores que pueden movilizar la calle, la violencia, etc. Aquí al otro lado también hay gente de ese tipo, no me cabe ninguna duda y yo la repudio igual. Estamos en reunión de pauta junto a Mauricio Rojas, a Carlos Williamson y María Olivia Recart. Hay que estar atentos a lo que vaya a ocurrir hoy día en el cierre de la votación de reglamento ahí en la convención, pero de todas maneras antes del 1 de octubre, así lo planeaban por lo menos los convencionales, debería estar listo ya la discusión sobre el reglamento, temas que hemos abordado en este primer bloque. Nos vamos a ir a la pausa porque nuestras noticias coladas están súper interesantes y al regreso vamos a estar revisando la pauta que nos traen nuestros panelistas para discutirlas en profundidad, por supuesto. Los invitamos además a que cada viernes, a partir de las 5 de la tarde, ya que estábamos hablando del trabajo de la convención, ustedes puedan ver en Señal 2 de Pauta.cl nuestro nuevo programa, Derecho a la Convención, un espacio dedicado al análisis jurídico del trabajo de la Convención Constitucional. Pausa y volvemos.
sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta coberturas previsionales de trabajadores independientes y gradualidad. El trabajador independiente obligado a cotizar tiene cobertura en los sistemas de pensiones, salud, seguridad y salud en el trabajo y la ISANA. El pago de las cotizaciones previsionales se hará en el proceso de operación RENT, con cargo a las retenciones tributarias de los honorarios. La cobertura anual será desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente. Alternativa 1. Cotización por el total de la retención de impuestos con acceso a cobertura completa. Alternativa 2. Cotizar por un monto menor, recibiendo parte de la devolución de impuestos y accediendo a la cobertura parcial. La opción de cotizar parcialmente aplicará solamente hasta el año 2028. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. En Principal, sabemos que invertir en el sector inmobiliario se ha convertido en una excelente opción para aprovechar las oportunidades actuales de los mercados. Por eso, te invitamos a ser parte de un nuevo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta para seguir revisando los temas de esta semana, pero vamos a volver con nuestra efeméride del día de hoy. Como siempre, dejamos un espacio para recordar algún artista, algún cineasta, algún actor, un músico. Hoy día nos vamos por un lado distinto y creo que debe ser el segundo o tercer científico que reconocemos aquí en Reunión de Pauta, pero es sumamente importante. 28 de septiembre del año 1928 y el británico Alexander Fleming descubría la penicilina en aquel año, casi 100 años ya de este descubrimiento que cambiaría la forma de los procedimientos clínicos, del tratamiento de enfermedades. Lo hizo en el St. Mary's Hospital de Londres, en un descubrimiento que hizo posible el uso de medicamentos antibióticos que redujeron las muertes por infección en gran medida. El desarrollo de la penicilina se llevó a cabo luego en Estados Unidos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y de ahí en más ya avanzando hacia niveles más industriales, pero fue un enorme salto que contribuyó también a que aumentaran, entre otras cosas, la forma de enfrentar las posibilidades para enfrentar una serie de enfermedades y también, por ende, las expectativas de vida asociadas a algunas de ellas. Nos dimos el espacio también para recordarlo aquí en Reunión de Pauta. En las noticias coladas de hoy, Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recaro nos traen distintos temas para ir analizando y para profundizar. Están muy buenos. Vamos a hablar de las elecciones en Alemania, vamos a hablar de la trampa del perfeccionismo que plantea un artículo del semanario The Economist, pero partamos con lo que nos propone Carlos Williamson, si les parece, a nivel local. Es un estudio del Centro de Estudios Públicos, del CEP,
que arroja que se mantiene el sesgo económico de las notas de enseñanza media. De esta manera, los colegios particulares pagados tienden a inflar las notas de sus alumnos, es lo que revela este estudio. Carlos, cuéntanos por qué elegiste este tema y qué es lo que dice el Centro de Estudios Públicos sobre el punto. Porque este es un tema que nosotros venimos en la universidad siempre pensando, ¿no es cierto?, qué pasa con los distintos instrumentos de acceso a la educación superior. Se sabe perfectamente bien que desde los últimos 20, 30 años ha habido una inflación de notas. ¿No? En la época que damos nosotros la prueba de aptitud académica, todos, menos Sebastián. No, también. Yo fui la última generación en darla. Perfecto. Capaz que algunos hayan dado bachillerato aquí en el programa, Carlos. No. Yo sabía que te iba a hacer eso. No, di la prueba de aptitud académica, por favor, no bachillerato. Bueno, y toda la discusión siempre fue, oye, la inflación de nota, para que ustedes tengan una idea, hace 30 años atrás, más o menos el promedio de nota en el sistema completo era como un 5,2. Hoy día estamos como un 5,9. Pero lo que no existía era un estudio que nos mostrara qué diferencia hay en términos de inflación de nota por colegios. Y lo que hace el estudio del CEP, que muestra que efectivamente la inflación de nota en realidad se ha producido más bien a nivel de los colegios particulares pagados. Ajá. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque cuando uno ve lo que está detrás, no es porque los estudiantes de los colegios particulares pagados, que son de nivel socioeconómico más alto, sean mejores estudiantes, sean más habilidosos, más inteligentes con respecto a los equivalentes que están en colegios particulares, en colegios públicos. No, el problema es un sesgo. Es simplemente, digamos, de que uno sube más las notas para personas que son equivalentes desde el punto de vista de capacidades intelectuales para entrar a la universidad. Por tanto, eso perjudica a los estudiantes que ahora vienen de colegios públicos porque tienen menos nota. Entonces, como las notas de enseñanza media son un instrumento, digamos, de selección, entonces las universidades captan más estudiantes con mayores recursos y menos estudiantes. Entonces, se agrega el sesgo que hoy día existe con la PSU. Ustedes saben que la PSU también sesga socioeconómicamente con los estudiantes que vienen de colegios públicos porque no ven algunas materias que después se preguntan en la prueba de selección universitaria. Ahora está cambiando con una prueba de transición, que están incorporando otros mecanismos. Por lo tanto, estamos frente nuevamente a otro sesgo más que aparece, ¿ya? Y que nos deja en una situación muy inconfortable desde el punto de vista del acceso a la educación superior de jóvenes, como digo, de colegios públicos que tienen estas limitaciones, que es muy injusto. Sí, creo que es un tema muy, muy relevante que sacó el CEP a relucir. Sí, claro, sobre todo por el rol que tiene precisamente la educación superior desde el punto de vista de la movilidad social, también bien interesante el estudio. Mauricio, o María Olivia, bueno. No, que quiero dar un dato que en realidad no me acuerdo exacto del dato, pero Carlos me puede corregir. Pero en el 2018, creo que de promedio 7, habían en total en Chile 500, 600 personas, y en 2020 hubo alrededor de 2.500. Y cuando tú miras la cantidad de personas que han aumentado con promedio 7, 6,9, 6,8, en total, sin discriminar por colegio, es abismante la inflación de notas, y cómo eso ha ido cambiando un poco la manera en que las notas te entregan señales, ¿no? O sea, como ahora, habiendo dicho eso, el ordenamiento dentro de las notas, como nosotros sabemos, es súper importante. Es decir, si tú estás en el 20% de mejores notas de tu curso, tienes más probabilidades de ser una persona exitosa en la educación superior, porque has demostrado que, independiente del contexto donde tú estás, eres capaz de ordenarte, planificar y tener un resultado que puede ser un 5 final, pero estás en el 20% de mejores estudiantes de tu curso. ¿Ah? Sí. Por lo que yo vi, Carlos, pero a lo mejor es un estudio bastante amplio, estuve mirando el estudio, la inflación es generalizada, se da en todo tipo de colegios. Lo que pasa es que beneficia más a los que están en los colegios particulares pagados, pero es un tema que se ha difundido en toda la educación secundaria. Ahora, la cuestión aquí, y me gustaría conocer tu opinión especialmente, es qué hacer. ¿Cómo se combate esto? ¿Cuál es la medida, digamos, que tú te imaginas acá? Porque por alguna razón nos habrás llevado a este estudio. Pero la pregunta que tú haces, Mauricio, ¿es porque tú encuentras que esto es malo? ¿O porque no entiendo la pregunta? No, es que, bueno, Carlos lo plantea por algo, hay una inflación, esta inflación favorece, es una cuestión injusta en el fondo. Entonces me quería conocer qué es lo que Carlos dice en el quehacer de esto, cómo enfrentamos esto.
Mira, nosotros estamos con un problema de instrumentos de selección que generan sesgos muy profundos. A ver, partamos por lo siguiente. Primero, la nota de enseñanza media, el ranking, ¿cierto? Y la PSU o PTU, ¿no es cierto?, tienen algún grado de correlación en términos de predicción de éxito en los estudios en la universidad. Digamos, cualquier correlación que uno hace, más o menos hay una relación más o menos directa. Lo que no sabíamos nosotros es que la nota de enseñanza media, yo siempre pensé que corregía de alguna forma esta dificultad, un poco por lo que decía María. Claro. ¿Ya? Y nos encontramos con que ahora ese instrumento, que era el que estaba quedando, ¿no es cierto?, no sirve de mucho. ¿Te fijas? Entonces, para corregir este. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve, bueno, lo que han hecho otros países. Estados Unidos, por ejemplo, hay un sistema de selección que incorpora otros instrumentos distintos. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, nosotros en algún momento en la universidad, mi otra universidad, donde estuve yo, la Universidad Católica, hicimos un estudio sobre un ensayo que era simplemente, se le pedía al estudiante que hiciera un ensayo que era un instrumento que estaba bien estandarizado, bien diseñado, y nosotros descubrimos que con el ensayo se achicaba la diferencia entre estudiantes de colegios particulares pagados y colegios municipales. O sea, el ensayo era un buen predictor. Es como un texto, ¿no? Como un texto, pero es un texto que está bien diseñado por psicólogos que saben cómo en el fondo tratar, digamos, de captar las habilidades y aptitudes de una persona para tener éxito en los estudios superiores. Entonces, el CEP va a seguir trabajando esto, digamos, y de hecho el estudio termina diciendo que ellos están investigando por otros instrumentos que puedan permitir, como digo, reducir y eliminar este sesgo socioeconómico, que es brutal, porque genera una situación muy injusta, con todas las dificultades que tienen los jóvenes para entrar a la universidad y además que se les entregue, como digo, se aparezca. Ahora, un último comentario, ¿por qué la estrategia? Carlos, ¿tiene esto también incidencia en el rendimiento después en las universidades? Claro, o sea, por cierto, o sea, si yo dejo fuera a una persona que viene de un sector socioeconómico bajo simplemente porque el instrumento es malo y permito que entre alguien, ¿no es cierto?, que tiene una nota inflada, ¿no es cierto?, y que por tanto no tiene un buen rendimiento en la universidad, estoy distorsionando un instrumento que como digo, predice bien. Ahora, ¿por qué razón los colegios particulares pagados ponen mejores notas? Esto es una hipótesis mía, ¿ya? Sí. Porque los colegios particulares pagados necesitan atraer, ¿cierto?, una forma de vender, ¿no es cierto?, lo que ellos están, y atraer gente, atraer estudiantes, es mostrar éxito en el acceso a la universidad. Por lo tanto, hay una estrategia que de alguna forma también es como comercial. Por lo tanto, atraen estudiantes a través de mostrarles que pueden entrar a la universidad y entonces se inflan las notas. O sea, hay una situación un poquito perversa. Oye Carlos, tú mencionaste Estados Unidos y ahí se ha aplicado en muchas universidades, muchas de las más importantes, distintos tipos de discriminación positiva, o esto que se llama affirmative action. ¿Has pensado en algo así también? Claro, o sea, nosotros en Estados Unidos existe una parte importante de la admisión que se hace a través de un portafolio de antecedentes. Por ejemplo, ese portafolio contiene si el estudiante en el colegio tenía algún grado de liderazgo, tenía alguna actividad que era distinta a los estudios, extraprogramática, extracurricular, y son buenos instrumentos que permiten predecir bien, como digo, el éxito en la universidad. Yo creo que en especial, Carlos, una cosa ahí que es importante, porque va a dar el ejemplo, pero si tú has participado, ¿no es cierto?, en actividades de scout, en voluntariado en el colegio, fuiste presidente de curso, tuviste, ¿no es cierto?, hiciste proyecto de innovación social, o sea, tu currículum se engruesa no solo por las notas, y eso permite que tú postules a las universidades de acuerdo un poco al perfil que tú también has tenido como, por ejemplo, líder social. Entonces busca una universidad que te da, ¿no es cierto?, el perfil de innovador social o emprendedor. Entonces busca una con sello, y yo creo que eso es súper importante, es una discusión que está todavía pendiente en Chile. Interesante el tema, está disponible en el sitio web del CEP si ustedes quieren revisar el detalle de este estudio sobre los sesgos socioeconómicos en las notas de enseñanza media y esta tendencia a las notas infladas. Está disponible en el sitio web, muy fácil de encontrar, muy claro también el informe, el estudio que han realizado Silvia Izaguirre, Javier Agasmuri y Horacio San Martín. Vamos a seguir con las noticias. Hagamos un breve paréntesis de contingencia. Quiero contarles a ustedes, Mauricio, Carlos, María Olivia, y a nuestros auditores también, que recién se aprobó el cuarto retiro de fondos previsionales en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara. 94 votos a favor, 39 en contra, 9 abstenciones. De esta forma, entonces, la iniciativa se despacha al Senado.
para discusión inmediata. Esa es la urgencia con la que está tramitándose este proyecto, así lo puso, y fue por un solo voto el que permite la aprobación entonces de este proyecto. Estaba revisando el listado de quienes en el oficialismo votaron a favor del proyecto y finalmente se consiguió ese voto que estaba pendiente. Los cálculos en la mañana no eran tan optimistas, pero ya está adelante. Luz verde para el cuarto retiro entonces en la Cámara. En el Senado no pasa, ¿eh? En el Senado no pareciera pasa. que no. No, pareciera que no. Hay varios senadores de oposición que ya han dicho que van a votar en contra. Es de esperar que no, porque además esto no es una mala política pública, pero también es mala política, es demostrar que tú legislas de acuerdo a tus intereses electorales de cortísimo plazo sin que te importe el país. Sí, en la oposición habían senadores que ya habían dicho que no votarían a favor. Carolina Goich, Carlos Montes, José Miguel Insulza, se me escapa uno, Juan Pablo Letelier también. Juan Pablo Letelier, exactamente. Así que es probable que en el Senado no avance esta iniciativa. Sigamos con las noticias, con las Mauricio. Hablemos de las elecciones en Alemania. Mauricio Rojas nos invita a analizar el triunfo de Olaf Scholz. El Partido Socialdemócrata obtuvo el 25,9% de los votos. El desafío ahora es buscar, Mauricio, una coalición para poder gobernar. Mira, se ha hablado bastante de la elección, pero hay un aspecto que yo creo que se ha destacado menos, y es la profunda división que existe en Alemania entre la vieja Alemania comunista, la Alemania del Este, y Alemania occidental. Porque en Alemania del Este los partidos extremos, que son la Alternativa por Alemania, un partido de extrema derecha nacionalista, y el partido de izquierda, ex Partido Comunista, han logrado juntar más o menos el 30% de los votos. No es primera vez que lo hacen. Y especialmente Alternativa por Alemania, hoy día, de los 5 estados que componen lo que era la vieja República Democrática Alemana, son el primer partido en 2 estados, en Turingia y en Sajonia, y son el segundo partido en 2 estados más. O sea, prácticamente en todo lo que era la República Democrática Alemana son el primero o el segundo partido. Y esto indudablemente que es interesante entender cuál es la razón de esto, porque no solamente esto pasa en lo que era la Alemania comunista, pasa también en muchos países del este europeo, como Polonia, como Hungría, bueno, la misma Rusia, donde tendencias autoritarias y partidos generalmente autoritarios de derecha, nacionalistas, o tienen el poder, como en Hungría o en Polonia, o están muy cerca de llegar a tenerlo. Bueno, también tenemos una dictadura nacionalista en Rusia. O sea que hay un síndrome en toda esa área que dominó alguna vez la Unión Soviética, que lleva a elegir partidos más autoritarios, pero que esta vez están más inclinados hacia la derecha, o directamente inclinados hacia la derecha extrema. Y bueno, vamos a ver lo que pasa en Alemania, pero tenemos esa realidad, esa división. También se puede relacionar con la distancia económica que ha existido entre las 2 partes de Alemania, que se ha emparejado mucho. ¿Pero se nota todavía, Mauricio? Todavía existe. Es una diferencia que depende con qué compara. Si es con el promedio, debe ser un 25% inferior el ingreso per cápita en la Alemania oriental. Pero si lo comparas, por ejemplo, con Baviera, que es la parte más rica, tenemos diferencia de 50 o 60%, por lo tanto existe eso. Pero además yo creo que existe el sentimiento de haber sido tratados como ciudadanos de segunda clase. O sea, la unificación alemana fue un proceso donde la Alemania occidental, digamos, impuso no solamente un modelo, sino que también una presencia económica, legislativa, etcétera, que yo creo que ha sido muy resentida por muchos alemanes del este, aunque han mejorado su nivel de vida. Pero bueno, aquí se ve en esta elección, especialmente en esta Alternativa por Alemania, que es un partido muy, muy militante de extrema derecha. Sí. María Olivia. Mauricio, yo tengo una pregunta para Mauricio. ¿Cuánto queda en Alemania todavía, ¿no es cierto?, el trauma de la Segunda Guerra, del nazismo? ¿Cuánto se discute hoy día las heridas del pasado en términos de las elecciones? ¿Cuánto sale a relucir eso y qué incidencia tiene? Yo creo que cada vez menos, lamentablemente. Ahora la Constitución alemana, y hay una serie de resguardos legales que son bastante importantes. Prácticamente toda Alternativa por Alemania como partido está a punto de comenzar a ser vigilado por el tribunal, digamos, superior, que mira si hay tendencias pro-nazis, digamos. Pero los dirigentes de Alternativa por Alemania han hecho revivir conceptos que eran muy importantes de la época nazi. Por ejemplo, el concepto de Völkisch, que significa popular.
Era un concepto fundamental que había ahí, y lo han revivido. Por supuesto que se crean grandes polémicas, los acusan de esto y lo otro, pero hay un llamado al nacionalismo que a mí es muy lamentable. Aquí hay ciudades, partes muy importantes de Alemania que están en esto. Esto nace de una reacción contra la inmigración, especialmente la inmigración musulmana. Sin embargo, los estudios muestran de que Alternativa por Alemania es más fuerte mientras menos inmigrantes haya en la región. Esto es una cuestión un poco contradictoria. Donde hay más inmigrantes, sacan menos votos. Donde hay menos inmigrantes, sacan muchísimos más votos. Y es interesante considerar ese aspecto. Carlos. ¿Pero por qué no los dejan entrar? No, si los dejan entrar. Lo que pasa es que es una especie de o sea, cuando tú te sientes maltratado de alguna manera, ciudadano de segunda clase... A eso me refiero, porque no te vas a esos barrios o no te vas a esos estados. No. Bueno, pero uno mismo, cuando uno tiene un sentimiento de alguna manera de ser no bien tratado en tu país, la resistencia contra el inmigrante es mucho más fuerte y militante. Se da en muchos lugares de Europa donde hay un regionalismo muy fuerte, que también los partidos anti-inmigrantes son extraordinariamente fuertes. Carlos. No, yo quería, digamos, traer a colación un poco la elección que acaba de realizarse en Alemania, ¿no es cierto? Más allá del resultado que están ahí, ¿no es cierto?, viendo quién va a formar el gobierno de coalición, el sistema de democracia parlamentaria que tiene Alemania, o el sistema de parlamentarismo, en Europa se da mucho esto, de buscar coaliciones para formar un gobierno, ¿no es cierto?, con ciertas reglas que son completamente distintas a las que tenemos nosotros tradicionalmente en nuestro presidencialismo. Y a propósito de la discusión que se va a dar sobre el régimen de gobierno, hace tiempo que se viene discutiendo esto del semipresidencialismo, semiparlamentarismo, o sea, un sistema parecido al europeo, que tiene diferencia, entiendo que Francia es distinto de Italia y Alemania, pero yo me preguntaba, y una pregunta tal vez para Mauricio, con la experiencia que tienen allá, ¿no es cierto?, el sistema sueco y, en fin, o dinamarqués. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos nosotros hace poco tiempo hablando sobre una película danesa sobre ¿cómo se llamaba la película? Donde estaba esta mujer primer ministro, ¿no es cierto?, que formaba gobierno de coalición. Bueno, ahora los socialdemócratas y los socialcristianos, ¿cierto?, que son las grandes fuerzas, tienen que ver la posibilidad de formar un gobierno de coalición y tienen que echar mano o al Partido de los Verdes y al Partido de los Liberales y formar o una gran coalición, ¿no es cierto?, como la que tenía Merkel, o bien una coalición que tenga mayoría, pero que no logre reunir a todos. Es la pregunta que yo me hacía, digamos, una pregunta en realidad para Mauricio. ¿Tú ves la posibilidad de que tengamos un sistema nosotros en Chile parecido al que tienen algunos países semiparlamentaristas o semipresidencialistas, así especulando un poco? No, de ninguna manera. O sea, porque esto requiere de pueblos que han asimilado la cuestión de que hay que ponerse de acuerdo, de que el consenso es importante. Es cierto que existen estos partidos extremos, pero son muy minoritarios en el conjunto, digamos. Y aquí existe, o sea, porque, por ejemplo, la victoria de la socialdemocracia ahora en Alemania. El jefe de la socialdemocracia ha sido definido como el más merkeliano de todos los políticos alemanes. O sea, merkeliano significa seguir a Angela Merkel en la moderación, en el pragmatismo, en esto de no proponer nada que sea extremo. Y yo creo que eso domina profundamente Alemania, los países del norte, también los países nórdicos, y de eso estamos lejísimos en Chile. Eso te iba a decir, ¿no? Pareciera que hace falta eso por acá, por lo menos no se ve, ¿no? No se ve mucho. Vamos por el tiempo que tenemos, vamos a la noticia colada de María Olivia Recart, ¿les parece? Que está súper interesante porque... más light. No, cero light, muy interesante. Esto es un artículo del semanario The Economist. La más profunda de todas. No, y a mí me tocó de cerca un artículo del The Economist que plantea que estamos en una suerte de trampa del perfeccionismo. Cuestiona por qué las personas están insatisfechas con ser comunes. ¿De qué trata este artículo, Marioli? Bueno, un poco déjame ejemplificar para entrar a la discusión con los dos colegas panelistas. Hoy día, ¿no es cierto?, tanta gente que se quiere parecer a una youtuber o a una instagramer famosa y se sacan fotos, le copian, miran sus cuerpos, ¿no es cierto?, encuentran que sus cuerpos son todos imperfectos y la verdad es que no son capaces de ser felices hasta que se dan cuenta que tienen que dejar ir la perfección y eso llevado, ¿no es cierto?, a una sociedad del capitalismo donde la competencia exacerba el que más tiene o el que más
acumula o el que mejor tiene una casa, un departamento, el auto, de manera más temprana, se vende, ¿no es cierto?, el sistema que eso hace la felicidad. Te lo vende entre comillas, ¿no? Porque uno si piensa más no es así. Pero cuando tú te das cuenta de que eso no es lo que te hace feliz, sino que es mucho más aceptarte como eres y ser una persona, como dices tú, como dicen los gringos, un ordinary people, una persona común, y que vales por lo que tú vales, ese te lleva a un espacio de felicidad que es más grande que el perseguir, ¿no es cierto?, parecerse a otros o la perfección mal entendida. Es interesante el tema porque toca varios puntos de las redes sociales, de modelos. Sí. ¿Por qué te tocó a ti, Sebastián? No, yo pensaba por esta exigencia, por ejemplo, desde el punto de vista de las carreras profesionales, del mundo laboral también, ¿no? Que lo extrapolaba a ese mundo, más que a otro estético, por decirlo así. Pero también va una corriente por ahí, ¿no? De lo que hay que hacer, de cómo está trazado el camino, de cómo hay que ir avanzando en eso. Del deber ser y no de encontrar tu propio camino, ¿no es cierto? Que tiene que ver con encontrar lo que a ti te hace feliz y no lo que a otros. Y yo creo que ahí hay un estudio, ¿no es cierto?, de psicólogos más o menos conocidos y que tiene mucho que ver también con algunos otros estudios de economistas, pero creo que se abre una discusión interesante sobre cómo se puede ser feliz en la sociedad actual. Muy buen tema. 30 segundos para los comentarios de Mauricio y de Carlos. Gran tema que se puede extrapolar a la parte, digamos, político, social, porque la sociedad occidental ha vivido mucho el síndrome de la perfección. Buscar la utopía, la sociedad perfecta, el hombre nuevo, todas esas cosas que se han hecho. O sea, ha habido una dificultad de aceptar la imperfección humana como fundamento del sistema político que tenemos que tener. Y se trata de buscar algo que supere la imperfección, el mal, etcétera. Y nos ha traído bastantes males todo eso. Carlos. No, un solo punto que tiene que ver con el tema familiar. Porque parte, ¿no es cierto?, de este triunfalismo, exitismo que hoy día existe, es un individualismo que ha negado, ¿no es cierto?, a la familia, en el sentido de que los padres sienten que sus hijos fracasan, ellos fracasan. Por tanto, está esto del éxito, de que hay que perfeccionarse, de que, oye, tú eres un fracasado. Entonces, eso no era así antes, ¿no es cierto?, con tanta fuerza. Yo creo que tiene que ver un poco con el modelo de vida, ¿no es cierto?, que ha entrado y ha negado, ¿no es cierto?, la vida en el mundo entero, en Chile también, y de luego se ha incorporado en la familia. Y eso es preocupante. Te digo porque y donde además el éxito se considera como una cosa individual, ¿no? No es una cosa comunitaria, solidaria, social, sino que es una cosa individual que se persigue de manera individualista. Y yo creo que ahí hay un tremendo tema también. Tú lo planteas por la familia, yo creo que, o sea, tú lo ves en los colegios, cómo los papás pelean porque los hijos tienen malas notas con las profes. No. Por los alcances que tiene a nivel social también. Está súper interesante el artículo. Es del semanario The Economist, para quienes quieran echar un vistazo también y profundizar sobre esta trampa del perfeccionismo que plantea el semanario. Súper interesantes los temas que vimos aquí en nuestras noticias coladas. Vamos a los datos, los recomendados, los últimos 3 minutos del programa los dedicamos a esto. Por supuesto, dale, María Olivia. Yo creo que hay un movimiento que es muy simpático, y que de nuevo en la vida más alternativa, que es como caminar a pata pelada por la tierra alguna vez en la semana. Entonces, si tú sales a correr, por ejemplo, y terminas de correr, sácate las zapatillas, sácate los calcetines y camina un rato haciendo, ¿no es cierto?, el cooling down, camina tú a pata pelada por el pasto mojado o por el pasto seco. Yo ahora estoy caminando en la playa de La Serena, estoy caminando a pata pelada a pesar de que está horrible, y sentir la arena, sentir la tierra en la planta de los pies es lo máximo. Así que esa es mi recomendación para este fin de semana. Yo sé que no está bien, pero te envidio, María Lidia, te envidio profundamente. Qué rico, buen panorama, me gustó. Mauricio. Mira, yo voy a recomendar un libro que se lanza pasado mañana, el jueves, escrito por Sergio Muñoz Riveros, columnista habitual, ensayista, que se llama Estado de Alerta, entre el miedo y la esperanza. Yo leí un avance que hizo el Mercurio el domingo, se ve muy interesante, reflexiona sobre la historia de Chile, pero también sobre el presente. Así que los que quieran participar en el lanzamiento, que entren a la página del Libro, porque ahí está todo para participar en el seminario de pasado mañana a las 5 de la tarde. Bien, buena recomendación de Mauricio Rojas. Carlos. Sergio Muñoz es bastante pesimista sobre el futuro. Bueno, yo quiero recomendar un libro ganador del premio del
del concurso de libros del Mercurio, que se llama Clara en la noche, Muriel en la aurora, ¿no es cierto? Premio, que es un libro desgarrador y muy interesante, que tiene además reminiscencias políticas de la época de la Unidad Popular. Está escrito por el autor Rodrigo Atria. ¿Por qué lo recomiendo? Porque además es un muy buen libro, una muy bonita novela. Rodrigo es un queridísimo primo hermano mío, siempre fue mi compañero durante muchos años en el colegio, así que lo recomiendo. Buena recomendación. Clara en la noche, Muriel en la aurora, Rodrigo Atria. Bien, Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart nos han acompañado hoy día aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, que estén muy bien. Buen descanso. Gracias, chao. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias a todos por acompañarnos también aquí en la 100.5 en otro capítulo más de Reunión de Pauta. Ya estamos cerrando nuestra edición de hoy. Luego viene Cristian Barken desde el Jardín en unos minutos. Conversará con el sociólogo y periodista Raúl Sor para darle una mirada geopolítica a la inmigración. Apasionante la conversación que viene a continuación aquí en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao, que descansen.